América Latina y el Caribe son las regiones que menos crecimiento económico registran por varios factores, pero uno de los principales es el crecimiento del crimen organizado. Y en esto estuvo trabajando Agustín Borges, quien hoy nos trajo un informe. ¿Cómo estás, Agus? Bienvenido. Rosario, Lucía, Hola, un placer de saludarlos. Bueno, es así, por como años anteriores, América Latina y el Caribe volvieron a ser las regiones que menos crecimiento y desarrollo han registrado en el 2024. Por varios factores, como decía, pero uno de los principales es el crimen organizado y la presencia en esos países. El Banco Mundial lanzó un informe que se llama Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe, donde dejó en evidencia estos datos que son preocupantes. Como decíamos, lo que se ha crecido en estas regiones es el crimen organizado y la presencia en varios países de ellos. Y cuando hablamos de crimen organizado no solo hablamos de narcotráfico, porque lo primero que a veces se nos viene a la cabeza cuando decimos crimen organizado es el narcotráfico, pero estamos hablando de grupos criminales que han diversificado su forma de plantarse en la sociedad con distintos crímenes. Estamos hablando de delitos ambientales, lo que son la minería ilegal y también, aún más presente, la trata de personas. El dominio de estos grupos criminales no solo ha crecido en países como Colombia, México, Brasil, que son países donde hace ya varias décadas se habla de crimen organizado, ahora se presume y se estima que ha llegado a países nuevos que antes no registraban este tipo de delitos. Bien, mencionabas, Agus, que no solamente se basa en el narcotráfico, precisamente la operación de estos grupos. ¿De qué otra manera operan, de qué otra forma se ven en territorio lo que hacen? Exacto, Lucía, estos grupos criminales operan de una manera sofisticada, bastante empresarial, a la hora de cometer delitos nuevos, no solo el narcotráfico. Estamos hablando que en zonas, en algunos países, suplantan de forma al Estado, ofreciendo lo que son empleos, servicios sociales, se acercan a la comunidad con tal de ganarse su confianza y así poder obtener un poco más de poder y suplantar al Estado. En su modus operandi, estos grupos criminales tienen 7 características principales que la vamos a estar repasando en la siguiente imagen. Diversificación de actividades ilícitas, como decíamos, no solo el narcotráfico, control territorial y gobernanza paralela, uso de la violencia extrema, captura del Estado e infiltración institucional. Con esto lo que queremos decir es que compran actores del Estado con sobornos, también jueces, también policías, para aumentar su poder. Adaptabilidad y expansión transnacional, reclutamiento basado en oportunidades económicas y reconocimiento social, apuntan a la población joven, ofreciéndole dinero, armas y poder, algo similar a lo que pasa en los barrios en Montevideo, y presencia dentro del sistema penitenciario que también empieza a preocupar en América Latina. Además, el informe del Banco Mundial se destacan los siguientes factores que ayudan a la expansión de estos grupos criminales, que son los siguientes. Alta demanda internacional de drogas y oro ilegal. Se presume que desde el año 2015 esta demanda empezó a aumentar con valores realmente llamativos. Uso de criptomonedas y tecnología para evadir controles. Es más fácil lavar dinero y lavar activos con esta forma de delitos. Efectos colaterales de políticas represivas mal coordinadas. Se dice que América Latina y los países que integran esta región tienen una mala estrategia coordinada de los países para ahora de trabajar en conjunto y tratar de frenar un poco el crecimiento del crimen organizado y vacíos institucionales exacerbados durante la pandemia. Hay mucho vacío, hay muchos lugares donde el Estado no llega y esto quedó más en evidencia cuando azotó la pandemia de COVID-19. Agus, en este contexto, en este escenario que planteás, queremos preguntarte entonces cómo afecta toda esta situación al capital humano en la región. Afecta y demasiado. Para tener en cuenta, América Latina tiene el crimen organizado más violento del mundo, el que más vidas se cobra. Como decíamos, quizá el dato más comparable para hablar de esto son los homicidios. Vamos a repasar la siguiente placa para ver cómo han crecido los homicidios en estas últimas 2 décadas. En la primera década de este siglo, como vemos ahí, la tasa promedio de homicidios fue 5.4 veces mayor que la del mundo y la segunda década fue 8 veces mayor. La barra azul es América Latina y la barra amarilla son el resto de los países que tienen crimen organizado en el mundo. Decíamos, la población de América Latina representa aproximadamente el 9% de la totalidad de la población y registra el total de 1/3 de todos los homicidios registrados en el mundo. Como países, por ejemplo, México, Ecuador, presentan una tasa de criminalidad con datos totalmente llamativos, con valores muy parecidos a lo que son República Democrática del Congo, Nigeria. Para que tengan una idea de la escala del 1 al 10, el nivel de criminalidad,
El país que más índice de criminalidad tiene se llama Myanmar, que es un país del sudeste asiático que tiene frontera con Tailandia. En el segundo lugar aparece Colombia, en el tercer lugar aparece México y en el cuarto lugar aparece Paraguay. Por eso decíamos la presencia de este crimen organizado en la región. Además, que esto es un dato muy importante, la región tiene una presencia dominante en el tráfico de cocaína. Con 17 países de los 33 que están presentes en la base de datos con tráfico de cocaína, están entre los 20 primeros según los puntajes del Banco Mundial. O sea, en el top 20, 17 países en el tráfico de cocaína son de América Latina. Si ustedes se preguntan si Uruguay está dentro de ese top, no está. Es importante aclararlo también. Bien, Agus. Y con todo este panorama, ¿cómo afectaría o cómo se ve que afecta el crimen organizado en el desarrollo de la región? Bueno, como decíamos, la presencia del crimen organizado está cada vez más presente en América Latina y afecta en demasiados puntos para la hora del desarrollo de la región. Para eso compartimos la siguiente imagen para ver un poco detalladamente en dónde afecta. El primer punto dice instituciones democráticas debilitadas, o sea, los grupos criminales corrompen actores del Estado, como decíamos, como policías, jueces, funcionarios públicos, debilitando el Estado de Derecho y la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales. El segundo punto, afectación de la economía. Crear un ambiente de incertidumbre. Los grupos criminales ahuyentan las inversiones extranjeras y el gobierno lo que hace es destina más fondos de sus partidas hacia la seguridad, cuyo dinero se podría haber usado para el desarrollo de capital humano o para mejorar diferentes áreas donde están poco más, donde tiene más problemas, pero la dedican esa parte a la hora de la seguridad para combatir a estos grupos criminales. El tercer punto, control de territorio. En muchos de los casos los grupos criminales controlan territorios completos. En zonas como Colombia, en Medellín o zonas como Venezuela también, los grupos son tan grandes la presencia que tienen que, por ejemplo, en Colombia, si pasa algo, en algunas zonas, la policía misma te manda a hablar con el grupo criminal para que solucionen el problema. Y en Venezuela controlan transporte público, el tema del gasoducto. Entonces, a ese nivel llega el poder de estos grupos criminales y, como el último punto dice, debilitamiento social. La violencia genera muchas veces que la gente se vaya. Entonces, se registra mucha éxodo de gente, de sociedad, que termina en distintos países y también termina afectando a esos países que llegan, porque necesitan reintegrarse y a veces las políticas de esos países que los reciben no son las adecuadas. No está de más aclarar que no pasa en todos los países esto de la misma manera. O sea que si en alguna vez se registra algún aumento, algún desarrollo en algún país de América Latina, el crecimiento o el desarrollo sea desigual, que no todo sea de la misma manera. Por ejemplo, hay países de América Latina que están mejor que países del Caribe. Y así sucesivamente, porque lo que se registra es eso, un crecimiento, pero no un crecimiento que se pueda adaptar a todas las realidades de los países. El Banco Mundial, en su informe, hizo una percepción económica de crecimiento que, según el Banco Mundial, América Latina y el Caribe crecerían un 2.1% en 2025 y un 2.4% en 2026, posicionándose de esta manera como la región con menor crecimiento a nivel mundial. Bien. Completísimo el informe, una realidad a la que también las autoridades están atentas, ¿no? Así que te agradecemos mucho el trabajo. Muchas gracias.